Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que yo podría decir realmente es controversial. Y dentro de esta controversia se puede entender lo que es el bien y el mal, peleando el uno contra el otro, y cómo muchas veces nosotros podemos ser testigos de estas cosas y no entender que muchas veces pudiéramos estar peleando, batallando en contra de Dios. Aunque ciertamente algunas veces el enemigo juega un papel preponderante en nuestra lucha, no siempre es el enemigo quien muchas veces vamos a ver en el camino la prueba que nos desafía a ser mejores personas. Esta semana estamos estudiando la lección número 5 del cuarto trimestre de este año. Vamos a ver en el trayecto de esta lección cómo en el medio de la adversidad muchas veces la vida cristiana no es nada fácil. Pero lo interesante de esta lección es que al entender lo que el profeta enfrenta, cómo la prueba llega, esta prueba se puede convertir en una oportunidad para vencer a pesar de la oposición o del sufrimiento. Vamos a disfrutar esta lección cuyo título es Más ayes para el profeta. Algunas veces quizás te vas a sentir solo en esta lucha. Algunas veces te vas a sentir que tal vez no vas a lograr el cometido, el propósito, la meta que tienes en tu corazón. Sin embargo, Dios promete fuerza, Dios promete seguridad, Dios te da en su palabra grandes y maravillosas promesas para poder vencer y ser un gran vencedor como lo fue Cristo. Realmente la victoria es segura cuando tú te aferras a las promesas de Dios. De tal manera que esta semana vamos a estudiar qué mal hacían los sacerdotes del templo de la casa de Dios, cómo esto afectaba al pueblo y por qué el profeta en algún momento, dice aquí, fue rechazado, azotado, amarrado en un tronco o un cepo y allí mismo fue apaleado literalmente. Este es el tema número 2. En el transcurso de esta lección vamos a descubrir quién decía que quería o sentía un fuego dentro, como fuego en sus huesos. ¿Cuál era la razón por la cual decía esto? ¿Qué es lo que lo hacía sentir estas cosas? Esto vamos a estar descubriendo esta semana. Y al estudiar vamos a aprender cuándo y por qué el profeta maldijo un día especial que para ti es especial y que para mí es especial. ¿Cuál fue ese día que el profeta maldijo? Esto vamos a estar descubriendo esta semana. Y al aprender todo esto vamos a conocer qué propósito tenía Dios para el pueblo de Judá. ¿Quería Dios destruirlos realmente o quería salvarlos? ¿Qué debían de hacer los pobladores, el pueblo de Judá, el rey? Esto vamos a estar descubriendo durante toda esta semana. De tal manera que amárrate el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para memorizar de la lección de esta semana se encuentra en el libro del profeta Jeremías en el capítulo 20, el versículo número 7. Pero antes de entrar en la lección o el repaso de esta semana, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza para orar a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Señor y Dios Jesucristo, venimos ante tu presencia. En primer lugar, Señor, pidiéndote perdón por toda mancha de pecado, por toda escoria de iniquidad de este mundo que pueda existir en nuestros corazones. Te rogamos que nos cubras con la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y en esta hora nos asista, Señor, para comprender,
entender y poner por obra tu palabra. Bendícenos, Señor, en tus manos nos ponemos y te rogamos que nos bendigas en el santo y precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, el versículo clave, como ya dije, se encuentra en Jeremías, capítulo 20, versículo 27. La Biblia dice así: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Aquí el profeta Jeremías está diciendo: fui conquistado por Dios, fui seducido, fui enamorado, románticamente fui conquistado, de tal manera que, dice Jehová, fue más fuerte que yo, venció mi corazón y me conquistó. Me venció Dios. Pero dice más adelante algo que es una controversia realmente. Cada día dice: he sido escarnecido. ¿Cómo alguien que está en amor con alguien puede ser escarnecido? Bueno, aquí dice que esto fue lo que pasó con el profeta. Y dice más: cada cual se burla de mí. Yo no sé si alguna vez has tenido la experiencia de estar en amor con alguien, enamorado de alguien, pero esa persona no te corresponda. O viviste la experiencia o la puedes estar viviendo, o no sé si la vas a vivir. Bueno, como quiera, esta es la experiencia del profeta. Él estaba en amor con Dios, él había decidido amar a Dios, servir a Dios, seguir a Dios, y obviamente que cuando pasa eso nosotros esperamos que Dios nos retribuya. Pero aquí la gente veía al profeta y se burlaba de él. Se burlaba porque parecía que Dios no correspondía a ese amor. Dice aquí que él sufría. ¿Por qué? Porque era escarnecido y la gente se burlaba de él. La lección de esta semana, como ya dijimos, es una lección realmente controversial. Vamos a encontrar que hay más ayes sobre el profeta. ¿Por qué? Porque el clamor del profeta era: dejen de hacer lo malo, reconozcan que están mal y aprendan a hacer el bien. Dios sabe realmente el fin desde el principio y Dios conoce si tú realmente quieres o no quieres servirle, seguirle y hacer su voluntad. Y esto es lo que enfrentó el profeta. Se encontró con la adversidad, se encontró con que no era fácil servir o seguir a Dios. Dice aquí, una cosa que todo seguidor de Dios algún día aprenderá es que el ser un creyente en Jesús y buscar hacer su voluntad no nos garantiza un pasaje fácil por la vida. De tal manera que vamos a encontrar adversidad, vamos a encontrar pruebas, vamos a encontrar que muchas veces hay desafíos en el camino. Y una vez que tú, yo o cualquier creyente pase esa prueba, Dios le dará una bendición especial. Dice aquí: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús recibirán persecución. Cristo nos advirtió: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestra fe puede darnos una comprensión más clara de estas cosas. Podemos enfrentar el sufrimiento, podemos enfrentar pruebas, podemos también encontrarnos con cosas que son injustas. Sin embargo, aunque muchas veces te vas a sentir solo, abandonado por Dios y aún por los demás creyentes, te puedes dar cuenta que hay promesas maravillosas de las cuales tú puedes agarrarte del brazo poderoso de Dios para sostenerte hasta el fin. De tal manera que no necesitamos sentirnos solos, no importa cuán terrible parezca el presente. La verdad es que podemos obtener fuerza agarrándonos del brazo de nuestro Dios Todopoderoso. Toda fuerza puede venir de allá, de lo alto, del Padre de las luces. De tal manera que podemos decir como el apóstol: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Veamos qué nos enseña la lección del día domingo con el tema que es sacerdotes y profetas impíos. Muy bien. De la lección del día domingo podemos aprender un tema que realmente es impactante, tanto así que es, por así decirlo, difícil de entender. ¿Cómo es posible que sacerdotes y profetas se conduzcan impíamente? ¿Es esto realmente posible? Pues bien, eso es lo que asegura la lección en este día. Dice aquí: quizás nosotros estamos separados cronológicamente del pueblo de Judá. Esto sucedió hace más de 2000 años.
no entendemos qué es lo que era la cultura, qué es lo que predominaba en ese ambiente socialmente hablando. Pero lo cierto es que lo que sucedía en esos días era algo terrible. En el libro de el profeta Jeremías, en el capítulo 23, el versículo 14 al 16 nos dice qué es lo que acontecía. Escuche lo que dice la Biblia. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Oye lo que está diciendo Dios. Dios dice, los profetas de Jerusalén he visto cosas que son bien torpes. Cometían adulterios y andaban en mentiras. Oiga bien, ¿cómo es posible eso? Ahora, no sabemos por qué es lo que pasaba, pero lo cierto es que había adulterio, había mentira y se conducían torpemente. Versículo 15. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice un poquito más adelante, yo le hago comer ajenjo y les haré beber agua de hiel, porque los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Dice aquí que ellos hacían que los malos cometieran más maldad. Y dice más todavía, versículo 16, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Esta era la condición en la que estaban los profetas y los sacerdotes. Ahora, imagínense ustedes, si esta era la condición de los profetas y los sacerdotes, los que eran dedicados a santidad a Jehová, ¿qué podíamos esperar del rey? ¿Qué podíamos esperar del pueblo? ¿Qué podíamos esperar de todos los seguidores del pueblo de Judá? Dice aquí, en realidad es difícil para nosotros comprender todo lo que sucedía en el tiempo de Jeremías. Cuando leemos la Biblia, especialmente las advertencias y las amenazas duras que Dios pronunció contra el pueblo. Realmente aquí nos vemos en una situación bien difícil. Dios envía a Jeremías para advertir. Dios envía a Jeremías para reprender, para señalar el mal, para que ellos reconocieran su mala condición. Pero ellos no reconocían su condición, al contrario, se pusieron más rebeldes y obstinados. Dios no fuerza a nadie a que le obedezca. Eres tú y soy yo y cualquier otra persona los que hemos de oír la voz de Dios, atender la voz de Dios, escuchar la voz de Dios, recibir el consejo de Dios y obedecer sus mensajes. Dice aquí, Dios ama a la humanidad y quiere que se salve, pero Él no fuerza nuestras decisiones. Si queremos hacer el mal, a pesar de su ruego, estamos en libertad de hacerlo. De tal manera que si alguien no obedece la palabra de Dios, va a enfrentar consecuencias. Dios nos advierte, pero eres tú, soy yo y cualquier otro el que escoge si hace o no hace lo correcto. Aquí realmente nos encontramos que los líderes estaban en una condición terrible, terrible, terrible. Jeremías 23, versículo 1 dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. ¿Por qué? Dice, por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersáis mis ovejas y las espantasteis, y no habéis cuidado. He aquí, yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. El líder es el que va adelante guiando al pueblo a hacer lo correcto. Pero estos líderes estaban guiando, eran ciegos, guías de ciegos. Tristemente, dice aquí, tanto los sacerdotes como los profetas eran impíos. Una ironía increíble, considerando que los sacerdotes debían ser representantes de Dios y los profetas voceros. Y esto era solo el comienzo de los problemas que enfrentó Jeremías. El liderazgo estaba corrompido, estaba por mala dirección. Los sacerdotes, el pueblo, el rey, en fin, era un desastre. Dios advierte, nos amonesta, volveos de vuestros malos caminos, reconoced vuestros malos caminos. Dice, aun cuando Dios les advierte del juicio venidero, los profetas les dicen que no vendrá. Enfrentando como estaban lejos de Dios, dice, se habían olvidado de la amonestación de cuidar a los huérfanos y de entender a los pobres. O sea, ellos habían descuidado sus deberes, los deberes más simples como siervos de Dios. Era terrible, dice, la nación se había apartado de Dios, o sea, estaban descarriados. Dios llama, Dios pide al pueblo que se arrepienta, pero ellos no lo reconocen. Dios procura llamar de vuelta a su pueblo descarriado a pesar de todos los males y más.
Él estaba dispuesto a perdonarlos, sanarlos y aún restaurarlos. Pero ellos escogieron sus malos caminos. Los sacerdotes, los profetas, el rey y toda su comitiva, además de todo el pueblo, estaban descarriados. Esta era la condición impía de los profetas y de los sacerdotes. ¿Cómo podía estar el pueblo? Realmente esto era un desastre. Continuemos con la lección. Veamos qué nos dice la lección del día lunes con el tema que es Jeremías en el cepo. Muy bien. En la lección del día lunes nos encontramos con lo que podría decirse es una situación difícil para el profeta Jeremías. El tema es Jeremías en el cepo. El cepo es, como quien dice, un lugar en la puerta donde se encuentran unas argollas, donde allí fue amarrado el profeta Jeremías. La tarea de los profetas siempre ha sido transmitir el mensaje. Sea que la gente acepte o que no acepte el mensaje, el trabajo del profeta es llevar el mensaje, dar a conocer, alzar su voz en cuello y anunciar al pueblo su pecado. No podemos saber en realidad el contexto, todos los detalles. Además del libro de Jeremías se encuentra desordenado cronológicamente. Hay cosas que están atrás, hay cosas que están adelante, en fin. Esto dificulta un poquito la comprensión. Sin embargo, es claro que el profeta era un mensajero de Dios y traía un mensaje, al igual que como Noé, él predicó el mensaje, construyó el arca y la gente escuchó y no atendió. Y solamente se salvaron 8 personas. Esto fue Noé y su familia. Ustedes recuerdan la historia. Este día está basado en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 20, y nos encontramos con este tema en los versículos 1 y 2. Escuchen lo que estaba pasando. El sacerdote Pasur, hijo de Immer. Pasur significa alguien con el nombre de riqueza, de abundancia, de prosperidad. ¿Y esto qué significa el hijo de Immer? Immer, el nombre Immer significa alguien que parece cordero y es bueno para hablar. Habla muchas lisonjas. De tal manera que este Pasur presidía como príncipe en la casa de Jehová. Oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Oiga bien, él oyó lo que estaba profetizando Jeremías. De acuerdo a la ley, el profeta no podía ser asesinado o matado o ajusticiado o, matado. Entonces la ley decía que lo que podían hacer era azotarlo, golpearlo, ¿verdad? Pero en este caso, este sacerdote estaba en eminencia, era el principal de la sinagoga, algo así como Caifás en los tiempos de Jesús, algo así como Nicodemo en los tiempos de Jesús. Y azotó Pasur al profeta Jeremías, oiga bien, y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Oiga, esto es impresionante, pero es tremendo lo que pasa aquí. El sacerdote Pasur escucha las profecías. ¿Qué fue lo que dijo Jeremías para merecer este castigo? Bueno, él estaba diciendo lo que Dios le decía, ciertamente. Pero escuchen lo que pasaba. Versículo 1 del capítulo 19. Y así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro de alfarero y lleva contigo a los ancianos del pueblo y los ancianos de los sacerdotes. Versículo 10. Entonces quebrarás la vasija ante los varones que van contigo. O sea, él tenía que romper la vasija. Versículo 11. Y así le dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo, y así quebrantaré y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no puede restaurarse más. O sea, va a quebrarse y va a quebrarse y va a ser destruido. No va a quedar nada, va a ser rota la vasija de barro. Oiga, ¿quién que recibe una profecía como esta se va a quedar contento? Versículo 6. Por tanto, aquí vienen días, dice Jehová, está siguiendo hablando el profeta Jeremías, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinón, sino valle de matanza. ¿Por qué?
en ese lugar ellos sacrificaban a los hijos. Oiga bien, era un altar de sacrificio pagano. Ellos sacrificaban allí, no se llamaba Mastofel, sino valle de matanza, valle de crímenes, valle terrible. Dice, versículo 7, y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos, en las manos de los que buscan sus vidas, y daré sus cuerpos por comida a las aves del cielo y las bestias de la tierra. Oiga, la profecía no era nada agradable, era terrible, era muerte, dolor, tristeza, desastre. Versículo 8, pondré esta ciudad por espanto y burla. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda destrucción. Oiga, esta profecía es terrible. Por eso Pasur se molestó, se enojó porque estaba escuchando profecía que le daba profecías, podemos decir, de desastre y de muerte. Versículo 11, y le dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro y no puede restaurarse más. O sea, muerte, muerte eterna, para siempre perdidos. Oye, pero ¿por qué Pasur apaleó, golpeó al profeta Jeremías? Versículo 6 del capítulo 20 dice, y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa iréis cautivos, entrarás en Babilonia y allí morirás, y allí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los que has profetizado con mentira. Por mentiroso, todo esto te va a pasar. ¿Recuerdan los profetas y sacerdotes impíos? Bueno, entre ellos estaba Pasur. Aquí fue la profecía, por eso Jeremías fue azotado, fue amarrado en el cepo y de allí fue azotado. Jeremías tenía que decir, traía mal sobre este pueblo. Ese era lo que él tenía que decir. Dios le había dicho de esto, si no se arrepentían, si no reconocían su mala conducta, si no se volvían a Dios, todo esto les iba a pasar. Pasur se ofendió en forma especial, como ocurre con la mayoría de la gente. Su reacción inicial fue rechazar el mensaje. Él decía, no, el cargo en el que estoy, ¿qué va a decir la gente? Yo soy un ministro del Señor. ¿Cómo vas a creer que este me va a venir a faltar el respeto? Me viene a decir cosas como esta. Bam, 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 lo apaleó, lo amarró y hizo escarnio con el pobre profeta. Jeremías lo que hizo fue seguir dando su mensaje. No lo intimidó ni el castigo, ni las acusaciones, ni las amenazas contra de muerte. Pasur y su familia ocurrió tal como lo dijo el profeta. Ellos serían un horrible ejemplo para todos los que vieron encadenado y cuando él iba cautivo. Por el orden cronológico tenemos que leer así este libro de Jeremías. Sin embargo, ¿qué harías tú si alguien viene y te trae una profecía como esta, de destrucción, de muerte? Oiga, realmente esto causa tristeza, causa dolor, si no reconocemos nuestra condición y no sabemos cuál es nuestra condición, creyendo que somos ricos. En realidad, no sabemos que somos pobres, ciegos, desventurados, desnudos. Por eso el Señor aconseja, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego. Qué tristeza. No lograron arrepentirse esa gente. Su corazón estaba pervertido. Realmente es triste la condición, es triste lo que el profeta sufrió, pero es más triste la consecuencia que esta gente recibió, porque no escucharon la voz de Dios, no recibieron el mensaje, lo rechazaron y reaccionaron rechazando el mensaje. Entonces para ellos quedó muerte y destrucción eterna. Descubramos qué nos dice la lección del día martes con el tema que es como un fuego en mis huesos. Muy bien. De la lección del día martes podemos ver la experiencia del profeta Jeremías, tanto como siervo de Dios, como líder, como mensajero de Dios, mostrando valor, mostrando autoridad, mostrando poder en las palabras que él hablaba. Pero también podemos ver la otra faceta como ser humano, como ser que siente, como ser que le duele, como ser que sufre, como ser que se angustia. Y esta paradoja que encontramos no es la tradicional que nosotros vemos en el diario vivir. Por ejemplo, nosotros vemos a Superman, un hombre que hace grandes proezas, pero que es hombre, pero tiene todo el poder. No sufre, no llora, no es débil.
podemos ver a todos los héroes que Hollywood, los programas de televisión, de cine, nos muestran, aún las novelas, aún todo lo que nos vemos a nuestro alrededor. Tenemos una idea, podríamos decir, distorsionada de lo que es un ser humano como un héroe. Un héroe puede ser cualquier persona que hace algo bueno, pero en este caso el héroe es un héroe que parece ser débil, frágil. ¿Por qué? Porque llora, y los machitos no lloran. Como decía algún cómico popular, sí, pero soy un machito chillón, y este era el caso del profeta Jeremías. En este día nos encontramos en el capítulo 20, los versículos del 9 al 12. En realidad, desde el versículo 7 lo podemos leer. Dice aquí: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día se hizo escarnio. Dice, he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo y doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová ha sido para afrenta y escarnio cada día. En otras palabras, el ser el predicador, el mensajero de Dios, el ser el profeta de Dios, me ha causado tragedia, dolor, sufrimiento, tristeza, lágrimas. Esta era la experiencia del profeta como profeta, pero también como hombre. Aquí dice la lección: las severas palabras de Jeremías contra Pasur. Dice, y la nación no eran sus propias palabras, no fueron expresadas con enojo por haber sido puesto en el cepo, eran las palabras de Dios dadas a él para el pueblo. En otras palabras, lo que el profeta declaraba era palabra de Dios, no era palabra de hombre. Pero el propio corazón de Jeremías realmente se quebrantaba, sufría, lloraba. Y esto lo podemos ver más adelante. Por ejemplo, en el versículo 9 dice, y dije, oiga bien la declaración que hizo el profeta Jeremías, y dije, no me acordaré más de él. O sea, él toma una decisión verbalmente. Ni hablaré más en su nombre, hablando de Jehová. No obstante, había en mi corazón como fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo o de soportarlo, pero no pude. En otras palabras, la unción gloriosa del Espíritu Santo en Jeremías lo impelía a hablar, porque era Dios el que hablaba a través de él, no era un hombre. Pero él sentía como hombre el sufrimiento, el dolor, el rechazo. Esto es lo que podemos ver, versículo 10, porque oía la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás se engaña, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Él realmente como hombre sufría, pero como hijo de Dios, como profeta, él tenía un poder, la unción. Él sintió, igual que Elías, un vivo celo por la obra de Jehová. Igual que Jonás, también sintió deseos como humano, se sintió como Jesús en la cruz. Él sufrió el oprobio y se sostuvo como viendo al invisible. Mire lo que dice aquí, versículo 11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán, dice, perpetua confusión, que jamás será olvidada. Oiga, la gente le hacía oprobio, pero él estaba confiando en Dios. Versículo 12. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque en ti he encomendado mi causa. Él como hombre, como humano, sentía dolor, sentía sufrimiento, sentía tristeza por el rechazo, por el señalamiento. Dios le había advertido a Jeremías de todas estas cosas. De tal manera que donde hay advertencia, no hay engaño. Dios le había advertido que afrontaría dura oposición. Se quejaba diciendo, cada vez que hablo, todo lo que digo es violencia y destrucción. No es extraño que la gente esté en contra de mí. Esto decía el profeta. Realmente, aparentemente aquí, Dios le había seducido, le había engañado
pero en realidad Dios ya le había dicho, vas a sufrir todo esto. Pero Dios lo escogió desde muy niño porque él sería un fiel siervo de Jehová. Él sentía como un fuego en su corazón. La unción del Espíritu lo impelía a hablar. Yo no sé si tú has tenido esta experiencia, pero esta experiencia es maravillosa. Es cierto, hay algunos siervos de Jehová que parecieran que no tienen fuego ni en la cocina. Pero realmente, cuando el Espíritu de Dios está en tu corazón, tú vas a sentir como fuego en los huesos por hablar, por predicar. Nadie te puede callar. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. De tal manera que el profeta mantuvo su vocación, no abandonó su misión, a pesar del dolor personal y a pesar de todo lo que sufrió. Él continuó con ella. Aunque como hombre sufrió, pero él fue fiel y fiel hasta el final. Vemos la lucha que enfrenta Jeremías. Podemos ver la gran controversia rugiendo tanto fuera como dentro de él. Cuando viene la prueba es cuando se prueba el carácter. Cuando viene la prueba es cuando la fe se convierte en una fe más preciosa que el oro. Y cuando el colirio del Espíritu Santo viene, nosotros podemos ver todo a nuestro alrededor, la gran controversia entre el bien y el mal. Y aunque parece el diablo ganar, en realidad él es un perdedor, está vencido y está condenado. Léelo en la Biblia. El fuego eterno es para Satanás y sus ángeles. Y por fe, para ti y para mí, lo que espera es una gran bendición. Por eso aquí lo dice el profeta: oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque en ti he encomendado mi causa. Espera en Jehová y él hará. Estudiemos la lección del día miércoles con el tema que es: maldito el día en que nací. ¿Por qué dijo esto el profeta? Veamos qué nos dice la lección. Muy bien. En la lección del día miércoles podemos ver realmente lo que al comienzo les dije que fue el día que el profeta Jeremías maldijo. Para ti seguramente es un día especial el día que naciste. Para mí realmente lo es. Cuando llega el día de mi cumpleaños, le doy gracias a Dios por ese día, en el día en que nací. Sin embargo, aquí vemos, como vimos el día anterior, lo que era la naturaleza humana del profeta, lo que era de alguna manera cómo su corazón sufría, dolía y era atormentado. Yo no sé si usted alguna vez escuchó o vio las noticias que, bueno, fueron hace muchos años atrás, cuando el huracán Katrina azotó Nueva Orleans, Luisiana, ciertas áreas del lado este de Texas, Estados Unidos. A ese lugar que se inundó las casas hasta arriba, que murió tanta gente, quedaron encerrados en sus casas, fueron ahogados, murió tanta gente, unos murieron en la carretera. Bueno, fue terrible, terrible, terrible. Entonces el gobierno lo que hizo fue mandar soldados, oiga bien, soldados de guerra para ayudar y auxiliar a esa gente. Pero ¿saben lo que pasó? Muchos de esos soldados se quitaron la vida, se suicidaron al ver tan terrible devastación. Ellos se quitaron la vida con sus propias armas, con las cuales estaban supuestos a dar seguridad al pueblo que todavía sobrevivió. De tal manera que piense por un momento cuando ve el desastre, cuando ve la muerte, cuando ve la destrucción, cuando ve tanta aflicción, cómo se siente su corazón. Aquí podemos ver, dice, lo que es la debilidad humana en el profeta. Podemos ver que Dios nos hizo con sentimientos, con emociones, con pasiones, con debilidades. Esa es parte de la naturaleza. Dice aquí, la Biblia no pasa por alto las debilidades y las flaquezas humanas, con la excepción del Inmaculado Hijo de Dios, quien nunca pecó. Pocas personas o personajes bíblicos incluidos en la Biblia son presentadas sin que se expongan sus flaquezas y debilidades. Y esto es lo que se presenta en este día aquí la lección. El profeta Jeremías era un profeta de Dios. Él era un hombre que era un mensajero de un Dios perfecto. Sin embargo, a pesar de que él era el mensajero de un Dios perfecto, él no era perfecto. Él era humano. Igual que Jeremías,
Tú y yo somos pecadores, igual que Job sintió deseo de morirse en algún momento, igual que Jonás también sintió deseo de morirse en algún momento. Noé, Pedro y muchos otros personajes de la Biblia eran pecadores igual que tú, igual que yo, y en su naturaleza humana, débil, mortal y frágil, dijeron estas cosas. Escuchen lo que dice Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 20, versículo 14. Dice así: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, dice, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Sea tal hombre como las ciudades que asoló Jehová. O sea, que sea igual como esta ciudad ese hombre. Y no se repitió, oiga gritos de mañana y voces de mediodía. Porque, ¿por qué no me mató en el vientre de mi madre si hubiera sido un sepulcro en su vientre, embarazado para siempre? ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gasten en afrenta? Aquí me parece que el profeta está diciendo lo que dijo el sabio Salomón: vanidad de vanidades, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Esta vida con sus problemas, con sus calamidades, mejor me hubiera muerto, dijo el profeta, mejor no hubiera nacido. Maldito el día en que nací. Así como estos soldados, hombres guerreros, entrenados para ver muerte, entrenados para ayudar a los muertos, o mejor dicho, a los moribundos, se suicidaron porque veían tanto desastre. El profeta Jeremías sentía dolor, sufrimiento, no solo por la calamidad que veía, sino por él mismo. Realmente, él tenía seguridad, él tenía esperanza y confianza en Dios. Sin embargo, el dolor, la situación que él miraba, realmente quebrantaba su corazón. Él tenía un conocimiento intelectual de la fe. Él tenía confianza en Dios. Sin embargo, él pasaba por sus propios dolores humanos. Realmente algunas veces tú puedes saber y entender que Dios está allá, que Él es grande, poderoso y que resucita hasta los muertos. Pero cuando algún ser querido se muere, cuando un ser querido está enfermo y parece no haber esperanza, el corazón se aflige. Nosotros somos imperfectos, somos mortales, somos pecadores y como pecadores somos frágiles y algunas veces desfallecemos. Esta es una reacción explicable, no es que sea correcta, pero es comprensible. Lo que vemos aquí otra vez es la humanidad de Jeremías, que es similar a la humanidad de todos nosotros. O sea, somos iguales todos como seres humanos. Tú y yo somos pecadores y como pecadores necesitamos de la gracia del Señor Jesús. Los jóvenes flaquean y caen, dice el libro de Isaías. Aquí hay un pensamiento muy interesante. Tanto Noé tuvo debilidades, Pedro tuvo debilidades con muchos otros. Todos somos pecadores mortales. Pero Elena G. de Juan en algún momento sintió esta tristeza, este dolor y esta pesadumbre. Y oiga lo que ella escribió. Dice, el nombre de Jesús me da acceso al Padre. Su oído, su corazón están abiertos a mis súplicas más débiles. Él suple mis necesidades más profundas. De tal manera que cuando hay tristeza, hay dolor, hay que buscar esperanza y confianza en Dios. No tienes que sentirla, no tienes que, es más, ni razonarla. Solo tienes que creerla, recibirla, que aunque somos débiles, mortales, pecadores, y algunas veces tal vez decíamos la muerte, como Jeremías, cuando estaba en esa situación tan terrible, esto parecía estar enfrentando un periodo depresivo, algo que el ser humano realmente muchas veces no tolera y desea morirse. Entonces, aunque pudieras tal vez sentir el deseo de maldecir ese día, quiero decirte que hoy es el día de salvación para ti. Hoy es tu día de salvación, igual que para mí, igual que para todo aquel que crea en el nombre poderoso y santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recibamos más bendición estudiando la lección en el día jueves con el tema que es designios contra el profeta. De la lección del día jueves podemos aprender lo que son los designios contra el profeta. Un designio es todo aquello que lleva hacia eso, o sea, es designado para eso. Y estos son designios en contra del profeta. Aunque el foco principal de la lección se enfoca en el profeta Jeremías, realmente aquí no está hablando solo del profeta Jeremías, sino de todo el pueblo,
de los reyes, de los sacerdotes, de todo el pueblo en general, en realidad los designios eran contra el profeta y contra el pueblo a quien el profeta le profetizaba. Sin embargo, estos designios pueden ser para bien o pueden ser para mal. Realmente me impresiona grandemente cuando usted se sumerge en el estudio de Jeremías, capítulo 18, usted se encuentra lo que podría ser una parábola del alfarero. Dice palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y ve a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Si encuentra Jeremías al alfarero en su rueda haciendo una vasija, y él está haciendo la vasija y de repente la vasija que está haciendo el alfarero se echa a perder. Pero ¿sabe qué? Se echa a perder en las manos del alfarero. Entonces el alfarero puede volver a hacer la vasija, la puede volver a rehacer, y esta es la hermosa enseñanza de esta parábola. El versículo 6 del capítulo 18 dice: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En otras palabras, si la vasija se echaba a perder, Dios la podía restaurar, o el alfarero la podría restaurar. Aquí podemos ver que los designios podrían ser a favor o en contra. Aquí realmente vemos lo que es la oportunidad. A pesar de todo el mal cometido, Dios todavía estaba dispuesto a darle a su pueblo una oportunidad de arrepentirse. Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Esta semana estuve viendo por allí un programa en la televisión, y un famoso predicador de aquí del estado de Texas estaba diciendo que, mira, decía, tú solamente aceptas a Jesucristo como tu Salvador y ya está. O sea, no tienes que reconocer, no tienes que arrepentirte, y solo acepta a Jesús y ya estás salvo. O sea, no tienes que arrepentirte de nada, no tienes que reconocer nada. Sin embargo, miré otro programa en el cual un hombre estaba hablando de la salvación, de la bendición, y una mujer que estaba al lado de él, que estaba, por así decirlo, acompañándole en el programa, le decía: tiene que arrepentirse, si no se arrepiente, no hay esa bendición. Y ciertamente es así. Si el pueblo reconocía, si el pueblo entendía la oportunidad que Dios le estaba dando, Dios les iba a dar una bendición. Escucha lo que dice el versículo 7. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y para derribar y destruir. O sea, eso es lo que estaba como designio al pueblo de Dios. Pero mira lo que dice el versículo 8. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré a la gente y el reino para edificar y para plantar. La vasija se echó a perder en las manos del alfarero, pero él dice: yo puedo volver a levantar, puedo volver a edificar y puedo hacer una vasija preciosa. De tal manera que aquí hay una gran advertencia. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Escucha lo que estoy diciendo, que todos vengamos al arrepentimiento. Dios dice que hará algo, que a menudo es dar un castigo, pero si la gente se arrepiente, Él no hará lo que dijo. Sus acciones son condicionales dependiendo de la respuesta de la gente. O sea, usted elige, usted escoge, o reconoce su mal, se arrepiente y se aparta, viene a Cristo, le pide perdón, Cristo le da su justicia y le imputa su justicia y le da también su justicia impartida, que es la santificación, y así es como el ser humano o el hombre es salvo. Sin embargo, dice aquí, Él no amonestaría a la gente a volverse de sus malos caminos para luego castigarlos, aunque se hubieran arrepentido. En otras palabras, si se arrepienten son salvos, si no se arrepienten no son salvos. Pero entonces, ¿cuáles son los designios contra el profeta? Un poquito más adelante, en el capítulo 18, en el versículo 18, del mismo 18, dice todo lo que tenía que haber, todo lo que iba a pasar si el pueblo no se arrepentía. Pero escuchen lo que hizo el pueblo. Versículo 18. Vinieron y dijeron: venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid, irámoslo en la lengua, y no
atendamos ninguna de sus palabras. O sea, ellos obstinadamente se rebelaron y el profeta sufría al ver que ellos iban rumbo a la destrucción. Pero mira lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 19, el capítulo 18, versículo 19, en la última parte. Hablando Jeremías con Dios, le dice: Dios, acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien de ellos, para apartar de ellos tu ira. Pero ¿sabes qué, Señor? Al verlos tan obstinados, mira, ni los perdones, versículo 23, ni le perdones su maldad, ni borres su pecado delante de tu rostro, y tropiecen delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. O sea, haz lo que quieras. Ahora la pregunta es, ¿Dios está enojado con este pueblo? ¿Dios está tratando de destruirlo? Déjeme decirle que tenemos que replantear esta idea. Dios no es un Dios severo, Dios no es un Dios que quiere destruir, Dios no es un Dios que quiere matar, sino que el que elige el mal enfrenta consecuencias. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaba Moisés allá en el desierto, cuando las serpientes mordían a la gente? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, Dios tiene su protección sobre sus hijos, tiene una protección especial, pero cuando ellos eligen salirse de esa protección e irse por sus malos caminos, entonces ellos llegan a caer en las manos, en las garras del enemigo. Y el enemigo viene solo a matar, a destruir. Entonces, ahora el enemigo le dice a Dios: mira, no te obedecen, entonces son míos. Y ahí es cuando el enemigo viene y destruye, no deja nada. Entonces, ¿quién es el que destruye, que hace maldad? Entonces, el enemigo anda buscando ponerte zancadillas y tú escoges si te pones de parte de Dios o de parte del enemigo. Y estas son los designios contra el profeta, para bien y para mal. Al profeta hubieron designios de mal porque el pueblo era obstinado y rebelde, pero el que haga la voluntad de Dios permanece ¿para cuánto? Para siempre. Tengamos la conclusión, recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección más ayes para el profeta nos ha mostrado grandes señales de advertencias para tener prudencia cuando recibimos un mensaje de amonestación, un mensaje de reprensión, para reconocer nuestras faltas, arrepentirnos y buscar el favor, la misericordia de nuestro Dios. Esta lección es una lección que a mi juicio es una lección de gran bendición para alcanzar salvación. Esta semana aprendimos grandes y maravillosos temas. Realmente estudiamos algo que ha impresionado mi alma y espero que a ti también. Dios dice o pide tu arrepentimiento. Aquí dice, Dios dice al pueblo que deje de hacer las cosas que estaba haciendo, que se vuelve a Él, deje de hacer lo malo y aprenda a hacer el bien. Él sabe todo, sabe si tú le vas a buscar, si vas a reconocer, si vas a arrepentirse. Él conoce tu corazón. A Dios no le pasa nada por alto. Él te da a ti la libertad de escoger para ser libre, para hacer el bien, para hacer el mal. Tú escoges. Él ha puesto delante de ti esta semana la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas. Todos vamos a enfrentar consecuencias que pueden ser para bendición, para salvación o para perdición eterna. De tal manera que dice, ¿por qué Dios los castigaría por no obedecer si no tuvieran la libertad de obedecerle? Lo que es claro es que Dios sabía exactamente cuáles serían sus libres elecciones aún antes de que las hicieran. Dios conoce tu corazón, a Dios nadie le puede engañar. Dios conoce mi corazón y sabe cuál es mi tendencia, de tal manera que tenemos que aprender a hacer lo bueno para vivir, y si no lo hacemos nos toca la muerte. De tal manera que Dios sabía si ellos se volverían o no de los dioses paganos a los cuales ellos estaban siguiendo y sirviendo. Esta semana aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de gran bendición. Como por ejemplo, descubrimos a los sacerdotes y profetas impíos. No sabemos nada de la cultura, no sabemos nada de la historia en aquel entonces, muchos años atrás, pero podemos ver que ellos estaban haciendo cosas torpes, estaban cometiendo adulterio, estaban haciendo mentiras
y estaban instigando a los malos a hacer más maldad. Hágame usted el favor. También aprendimos que Jeremías, estando en el cepo, sufrió como hijo de Dios. Él llevaba el mensaje fue rechazado. Él servía a Dios, a un Dios perfecto, pero él era un hombre humano, imperfecto. Y a pesar de eso, lo triste, vergonzoso y lamentable es que un líder, un sacerdote llamado Pasur, agarró al profeta, lo amarró, lo apaleó, lo azotó. Esto es vergonzoso. El liderazgo algunas veces está corrompido a tal nivel que puede hacer caer al pueblo a la desobediencia. Por lo tanto, hemos de estar con cuidado para ver hacia dónde se dirigen nuestros pasos. Este líder llamado Pasur rechazó el mensaje, amarró y azotó al profeta. ¿Y saben qué? Esa maldición le cayó a él y él fue llevado cautivo con su familia y murió allá en el exilio. ¿Por qué? Por no escuchar la palabra de Dios. Aprendimos también como fuego en sus huesos y en su corazón. Yo no sé cómo estás tú, si estás frío o caliente. Apocalipsis dice, por cuanto eres frío, te vomitaré de mi boca. Pero aquí el profeta Jeremías sentía como un fuego, dice, en su corazón, como un fuego en sus huesos. Él había sido impresionado por el amor y la gracia de Dios. Y sentía el deseo de predicar y de hablar. Aún muchas veces predicar aquello que la gente no quería oír. No era un mensaje popular. Pero él tenía el fuego, el vivo celo, como Elías, como Jesús. El celo por tu casa me consume. Y aunque fue azotado, maltratado, él cumplió su misión. Él sentía como fuego entre sus huesos. Dios le había advertido, te van a hacer cosas, te voy a prevenir de lo que te va a pasar. Pero Jeremías dijo, no, yo estoy aquí llamado no por los hombres, no me he graduado de una universidad, sino que Dios me ha dado a mí la autoridad, decía Jeremías. Entonces él cumplía con su misión, sentía fuego en sus huesos. ¿Y qué descubrimos al estudiar? Maldito el día en que nací. Jeremías era un hombre como tú y como yo, como Pedro, como Job, como todos los grandes hombres de la Biblia, seres débiles, mortales, pecadores, sujetos a pasiones, con sentimientos, con emociones. Y al ver tanta tragedia, tanta maldad, tanto pecado, y cómo él llamaba desesperadamente al pueblo al arrepentimiento, y ellos no oían, tapaban su oído, más bien se iban detrás de los ídolos, él decía, qué afán, qué aflicción de mi espíritu, mejor me hubiera muerto. El profeta se sentía dolor en su corazón por tantos que se perderían, por tantos que no obedecerían a la palabra de Dios. Mejor me hubiera muerto, mejor no hubiera nacido, mejor el vientre de mi madre hubiera sido un sepulcro. Qué dolor sentía el profeta. Ahora entendemos por qué le llaman el profeta llorón, porque él sufría el dolor que otros ni siquiera sentían. De tal manera que él maldijo el día en que nació. ¿Qué comprendimos con los designios contra el profeta? Dijimos que, aunque el profeta es el foco central, él no es todo lo principal. El pueblo, los sacerdotes, los líderes, todos los designios para bien o para mal, para bendición o para maldición, estaba en las manos de toda esta gente del pueblo de Judá. Y esta fue la lección número 5. La próxima semana, la número 5. Sí, la próxima semana vamos a estudiar la lección número 6, cuyo título es Actos Simbólicos. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Te habló tu hermano y tu amigo Marlon García. Y te espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y recuerda, si te ha gustado esta lección, por favor, ponle like, que te gusta. También comenta la lección, que te ha gustado. Déjanos un comentario positivo. Eso nos es de bendición. Y si quieres recibir el material del cual he estado promocionando, aquí está. Puedes llamarme al teléfono 936-203-4186 y con gusto te lo haré llegar. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Y recuerda, si esta lección ha sido de bendición, compártela con todos tus amigos. Y si tú quieres ser parte de esta bendición, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Y por favor,
Cierra ahí tus ojos, inclina tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te damos gracias por tus maravillosas lecciones. Gracias por estas advertencias, Señor. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos ayudes a ser vencedores como Cristo venció. Toma nuestras debilidades, toma nuestros defectos, toma nuestros pecados y, Señor, sálvanos para tu reino en el nombre santo y precioso de Jesús, nuestro Dios y Salvador. Amén y amén. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.